Un asesino serial que se dedica a acabar con la vida de abusadores de menores y criminales peligrosos es capturado por la policía, lo que provoca que un periodista con un oscuro secreto y que está bastante en contra de la forma de actuar del hombre intente resolver el misterio que generan las acciones del sujeto en medio del caos social que se vive debido al masivo apoyo de los ciudadanos hacia el vigilante. Por eso hoy, John Doe, el vigilante. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza mostrándonos algunos casos de abusadores que quedaron libres a pesar de que se comprueba que sí cometieron los delitos de los cuales los acusan, cuando en eso finalmente conocemos a nuestro protagonista, el cual es un hombre llamado Johnny que está en prisión por haber cometido varios asesinatos al punto de ser considerado un asesino serial. La cuestión es que el hombre justifica sus acciones diciendo que cada uno de los tipos que mató se lo merecían, cosa que no es del todo falsa, como veremos más adelante. El tema es que por ahora nuestro protagonista decide concederle una entrevista a un tipo llamado Ken, el cual obviamente le pregunta por qué de todos los periodistas del país decide darle ese honor a él, que justamente es de las pocas personas de los medios que está en desacuerdo con lo que hace, ante lo cual John solo le responde que él era su única opción. Por lo que todo avanza y ahora tenemos una especie de salto en el tiempo hasta el día del juicio de nuestro chico, el cual aparentemente tiene una enorme cantidad de fanáticos que incluso se dirigieron al juzgado para exigir la libertad del asesino, ya que como justamente nos cuenta un periodista llamado Sam, John Doe es posiblemente el personaje más polémico en la historia de Australia y el juicio del hombre es posiblemente uno de los sucesos más importantes de la historia del país. La cuestión es que cuando uno de los empleados del tribunal sale para comunicarle tanto a los medios como a los miles de fanáticos del asesino la decisión que tomaron los jurados, todo se ve interrumpido por una enorme explosión, algo que no nos deja ver lo que ocurre, ya que de inmediato la película cambia nuevamente de escenario y esta vez nos lleva unos cuantos meses en el pasado, cuando por medio de un noticiero vemos cómo ocurrió uno de los primeros homicidios perpetrados por nuestro protagonista, en el cual la víctima fue un sacerdote retirado que sentía un amor algo turbio por los niños, como varias de las víctimas de John. Además, en ese momento también nos damos cuenta que de hecho al hombre tampoco es que le importe mucho que digamos mantenerse en el anonimato, ya que él mismo le pasa los videos de sus crímenes a la prensa, la cual sin ningún pudor los transmite en televisión abierta. El tema es que a nadie parece molestarle esto excepto a Ken, que está realizando una gran investigación sobre el asesino y para lo cual decide entrevistarse con varias personas del mundo de los medios y también de la policía. Y ahí los primeros le dicen que los videos que John les envía están algo editados para proteger a los televidentes, que aparentemente tampoco les impacta tanto que digamos ver un video snuff todos los días en el noticiero. Pero a pesar de eso, Ken piensa que estos lo hacen para ocultar cierta parte de la verdad sobre John, ante lo cual los directores del noticiero solo le mencionan que lo hacen por órdenes de la policía. La cuestión es que una vez que se reúne con el jefe en la comisaría, este no parece estar especialmente interesado en capturar al asesino, y aunque menciona que es deber de la policía, tampoco es que estén haciendo demasiado esfuerzo que digamos. Por lo que todo continúa y primero vemos cómo John comete otro de sus crímenes y después volvemos al punto inicial de la película, que es la entrevista que el asesino le concedió a Ken, en donde justamente estos hablan sobre Sam Foley, el reportero que es uno de los mayores defensores de John en los medios. Con lo cual todo esto se va intercalando entre una entrevista de Ken con los jefes de la cadena de televisión de Foley y uno de los crímenes de John. La cuestión es que todo esto conecta perfecto, ya que los periodistas le cuentan a Ken que el asesino les filtraba información privilegiada por la simpatía que le tiene a Sam y ellos simplemente decidían pasarla al aire porque en parte estaban de acuerdo con el asesino y también porque en parte esto les hacía ganar muchísimo dinero. Mientras tanto vemos como John entra a la casa de un maestro de piano, el cual le da clases a una pequeña, a la cual nuestro antihéroe envía con su madre para posteriormente llevar al hombre a una habitación en la que tenía un montón de fotos de pequeños en situaciones poco apropiadas, lo cual resulta en que el degenerado termine muriendo. También en eso vemos como el reportaje de esto es presentado por Sam, que se nota la mucha admiración que le tiene al vigilante, lo cual lleva a que Ken le pregunte a John en su entrevista si han estado trabajando juntos, ante lo cual el protagonista solo le responde que el reportero tuvo suerte de estar en el lugar indicado el día que le dio una de sus más grandes primicias, con lo cual ahora todo cambia de escenario y vemos como Ken decide hablar con un psiquiatra sobre el comportamiento de John Doe, a lo que este le responde que el hombre es bastante complejo, ya que parece tener unos motivos bastante claros para lo que hace, pero no deja que nadie los descubra para poder seguir enviando su mensaje de no permitir que los degenerados les hagan daño a los niños. Por lo que ahora la escena cambia y vamos de nuevo con nuestro protagonista, que se encuentra en su trabajo como asistente social y ahí le dice a una mujer que lo
lo mejor que puede hacer es dejar a su marido ya que este la golpea constantemente. Pero la mujer se niega ya que no tiene ningún lugar a donde marcharse con su hijo, cosa que obviamente no puede permitir John, y decide tomar cartas en el asunto. Así que esa noche el hombre se dirige a la casa de la mujer, en donde justamente ve como el sujeto la golpea, y después sale a un callejón oscuro en donde el vigilante aprovecha para darle una buena lección al tipo. Ya después de eso el hombre vuelve a su casa como si nada, sin embargo en el camino es detenido por un oficial, lo que provoca que John piense que todo acabó ya que el oficial incluso vio la máscara del vigilante. Pero para sorpresa de el policía lo deja ir como si nada, y de vuelta al presente vemos como justamente este oficial es entrevistado por Ken, el cual le pregunta por qué lo dejó ir si justo esa noche él pudo detenerlo, y aunque el joven responde que es porque no estaba seguro de si era él, es bastante obvio que lo hizo porque está de acuerdo con las acciones de John. A continuación tenemos unas escenas de Sam entrevistando a gente en la calle, en donde podemos ver cómo los ciudadanos están bastante divididos en cuanto a la figura del vigilante, ya que hay personas que consideran que es un héroe y otros que creen que es un psicópata que en algún momento empezará a matar gente normal justificándolo de alguna manera. En eso volvemos con Ken, que justamente se dirige a hablar con el jefe de la policía, en donde dan algo de rodeos hasta que el oficial se enoja y termina siendo bastante directo con el periodista, diciéndole que hay muchos asesinatos últimamente y que le parece ilógico que el periodista espere que él decida investigar primero el crimen de un asesino que quedó libre por trámite burocrático que el de una joven inocente que murió por culpa de una de las víctimas de John Doe. Algo que no parece inmutar a Ken, que básicamente insinúa que la policía no debería hacer distinción entre ambos casos. Justo en ese momento la película se complica bastante, ya que pasan varias cosas al mismo tiempo pero en espacios temporales diferentes, todo porque aparentemente copiar a Christopher Nolan es bastante más fácil que buscarse un estilo propio. Entonces, al mismo tiempo que Ken habla con John sobre sus motivos para cometer crímenes, también vemos cómo Sam entrevista al líder de una especie de secta que se creó para ayudar a John Doe, los cuales además tienen una estética preocupantemente parecida a la de los neonazis, pero eso es otro tema, ya que en el mismo espacio temporal nos muestran la noticia de que unos bullies mataron a golpes a un chico afuera de una discoteca por una simple discusión, además que estos quedaron libres por la influencia de uno de los padres de estos. Mientras todo esto transcurre, también en el mismo espacio temporal, John se encarga de un abusador colocándole un parche con cianuro, lo que nos lleva a la escena de Ken viendo ese video de seguridad junto con el jefe de la policía, que le dice que el vigilante debe ser alguien bastante inteligente, ya que en todo momento supo dónde estaban las cámaras y jamás dejó de ver su rostro ni nada con lo que pudieran identificarlo. Volviendo a la entrevista, Ken le insinúa a John que matar no tiene justificación, y este le responde diciendo que entonces si él tuviera un arma y unos tipos que son una amenaza para él lo van a atacar, debería dejar que acabaran con él según esa lógica, y que más bien él cree que si hay una amenaza debes acabar con ella por tu bien y el de los demás, justo como él hace con los pervertidos. Cambiando de escenario, ahora vamos con Wills, el líder de los seguidores de John, que se unen para hacer una protesta frente a los tribunales. Pero como es obvio no les hacen caso, lo que termina provocando que se organicen y empiecen a atacar criminales por su cuenta, y aunque en su primer intento reciben una paliza, pronto logran organizarse y dar de baja al sujeto que los golpeó anteriormente. Volviendo con Ken y John, el primero le pregunta al otro sobre Wills y si se siente culpable por lo que hizo su discípulo, ya que este acabó con unos abogados que defendieron el caso de uno de los abusadores que persiguen. Ante lo cual el vigilante solo le responde que el chico no es su discípulo y que él no tiene la culpa de las acciones de otro, ya que eso sería como culpar a Jesús por la Inquisición. En otro espacio temporal vemos otra entrevista, pero esta vez de Ken a Sam, en donde el primero acusa al otro de colaborar con John. Y aunque el reportero dice que él solo recibe los videos del vigilante, está bastante de acuerdo con lo que hace e incluso con lo que hacen sus seguidores, ya que para él están en medio de una guerra en donde creen que hacen lo correcto, como cuando un país envía a sus militares a asesinar al Medio Oriente. El tema es que ya para este punto es bastante obvio que el único que realmente le importa ir en contra de John es al periodista, que por más que lo intenta no logra convencer a la gente de que el vigilante no es más que un vulgar asesino. Con lo que después de todo este innecesario enredo finalmente llegamos al clímax de la película, que es cuando John decide entregarse a la policía transmitiendo en vivo el asesinato del sujeto que asesinó a su esposa y a su propia hija. La cuestión es que mientras todo el mundo observa esto, también se cuelan imágenes de Ken haciendo preguntas sobre ese día, al punto de acusar con pruebas a Sam, al igual que otros periodistas, de permitir lo que ocurrió, ya que sabían lo que el vigilante iba a hacer pero no avisaron a la policía. Volviendo al asesinato, vemos como John obliga al tipo a ver un video en el que se ve feliz con su familia, y a pesar de todo le dice al pervertido que le da una oportunidad de convencerlo de que no lo mate, cosa que el
delincuente hace y aunque al inicio empieza rogando por su vida, rápidamente empieza a decir que de hecho lo disfrutó mucho y que lo volvería a hacer, con lo cual el vigilante pierde la paciencia y termina acabando con él de un solo disparo. El tema es que volviendo a la entrevista, Ken asegura que a John no le importan para nada las víctimas, para lo cual lleva a una de las niñas que salvó y le da un abrazo. Algo que debería haber conmovido al hombre, pero que de hecho se nota bastante incómodo con el suceso, algo que en un principio probaría la teoría de Ken si no fuera porque en ese instante el vigilante saca una pastilla con su lengua y se la come, por lo que todos se acercan para ayudarlo y el protagonista aprovecha esto para tomar el cuello del periodista y acabar con él. Por lo que la película termina con los noticieros contándonos que de hecho Ken también era un asesino que se dedicaba a torturar personas y volviendo finalmente al día del juicio a John, en donde al inicio nos mostraron que hubo un atentado, el cual ahora nos muestran que fue provocado por los fanáticos del vigilante que acaban rescatándolo del tribunal en medio de la confusión. Esto fue John Doe, el vigilante. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.